¿Me siguen? He terminado mi carrera, por lo demás me está guardada la corona ¿de qué? De justicia, la cual me dará el Señor pues, y no solo a mí, dice, sino a todo aquel que espera su venida. El tema de esta tarde es cuidando nuestra salvación. Yo les invito a que abran su Biblia. Vamos a leer un texto de la palabra del Señor allá en San Juan, capítulo 14 y verso 3. San Juan 14, 3. Si no es mucha la molestia, pónganse de pie, hermanos, porque vamos a leer la palabra de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de la manera siguiente. Los que no tienen Biblia creo que lo van a poner en la pantalla. Dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre Celestial, en esta hora de la tarde, queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestra mente y corazón, para que tu palabra, Señor, nos redarguya, para que tu palabra, Señor, nos enseñe lo que tú tienes para decirnos esta tarde. Queremos, Señor, pedirte, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, haga eco en nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, germine, que esta palabra, Señor, nos haga cada día nueva persona. Queremos que tú nos hables, Señor. Te pido perdón desde ya, Señor, si yo me salgo del tema, pero yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a que podamos escudriñar la palabra, Señor, y llevarla al terreno de la práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense. Y poderosas que tenemos en la Biblia es la promesa de su regreso. ¿Sabían ustedes que es una palabra poderosa esa? Una promesa poderosa. Porque el Señor dijo: y si me fuere. Porque acuérdense que cuando el Señor Jesús se fue, los discípulos dicen que se quedaron tristes. ¿Por qué? Porque ya se había ido el Señor de ellos, el Maestro de ellos. ¿Y quién no se va a quedar triste, verdad? ¿Cuántos se quedaron tristes ahora que se fue el pastor? Muchos. Muchos. Yo soy uno de los primeros. ¿Por qué? Porque es el que nos enseña la palabra del Señor. Es el que a diario, y no solo se prepara, podríamos decir psicológicamente, sino espiritualmente hablando. Porque créanme, hermanos, que dar una charla motivacional cualquiera la puede dar. Cualquiera puede tener la habilidad para tener una charla motivacional o emocional. Pero una palabra que en realidad nos hable a nuestro corazón, no cualquiera. El que nos va a dar una palabra motivacional puede ser cualquiera. Pero yo me imagino los discípulos cuando el Señor Jesús, o sea, se fue. Ellos no había quien los consolara. Quizá en un mar de llanto, quizá diciendo: bueno, se fue nuestro pastor, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? Me recuerdo cuando él se fue a su descanso sabático, yo fui uno de los que dije: ¿qué va a hacer de nosotros? Pero también muchas veces actuamos, hermanos, y olvidamos que la obra es de Dios. Y cuando nosotros afirmamos que la obra es de Dios, la obra va a seguir caminando. Con o sin mí, la obra sigue. Porque la obra es de Dios. ¿Ah? Y si
la obra es de Dios, por eso es que cuando la obra, Dios hace obra en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, la obra va a permanecer. Pero cuando nosotros estamos por únicamente una emoción, entonces es cuando vamos a estar como el cangrejo, ratos para adelante y ratos para atrás. ¿Cuántos conocen el cangrejo? Así camina el cangrejo. Ratos va para adelante y ratos de retroceso. ¿Va? Pero cuando la obra es de Dios, vamos a ver el blanco, lo que dijo Pablo. Vamos a ver siempre adelante. Porque dice que nadie es coronado si no lucha legítimamente. Ningún atleta que ustedes ven en la televisión o cuando ustedes participan en un atletismo, no lo van a coronar si usted se queda de último. Siempre van a coronar los primeros lugares, ¿verdad? Cuando escuchamos hay premio para el primero, segundo y tercer lugar, siempre nuestra mentalidad es decir, aunque sea el tercero, ¿verdad? Porque queremos premio. Pero aquí no se vale el tercero ni se vale el segundo. Todos estamos tirando al blanco que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar, hermanos? Cuidando de una salvación tan grande que Dios nos dio. Y es una promesa, la cual dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y acuérdense que estamos hablando de una promesa poderosa, la cual es la promesa que dijo Él: yo voy a regresar por ustedes. Porque si nosotros no tuviéramos esa seguridad, hermanos, que estamos esperando a alguien que dijo que iba a regresar por usted y por mí, ¿a qué esperar? Por eso es que vivimos por fe, y es pues la fe, la certeza, dice, de lo que no se ve. Exacto. Entonces todos estamos esperando a aquel que un día dijo: yo voy a venir por ustedes un día. Y eso es una promesa poderosa, la cual cada uno de ustedes y yo tenemos que tener en mente. Pero esa promesa que nos haga, hermanos, cada día servirle al Señor con todo nuestro corazón. Que esa promesa, cuando usted vea en la Biblia, lo haga comprometerse con su Dios. Que esa promesa nos haga, hermanos, servirle de una mejor manera. Porque para eso estamos, hermanos. Si Dios no ha venido por nosotros. Ahora, les pregunto, todos esperamos la venida del Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién está seguro de estar hasta cuando Él regrese? Nadie. Si no veamos, o sea, el Señor Jesús dijo: yo voy a venir por ustedes. Les dijo a sus discípulos. Pero acuérdense, ¿cómo vino por Pedro? Yo me imagino si el Señor Jesús le hubiera dicho: Pedro, yo voy a venir por ti, pero voy a venir y te van a crucificar. Porque Pedro fue el que fue crucificado con la cabeza para abajo, ¿verdad? Similar al Señor Jesús. Pero Él vino por Pedro ya, y por muchos hermanos que ya se nos antecedieron, que ya se nos adelantaron. El Señor Jesús ya vino. ¿Por qué? Porque ellos están en un lugar, el cual dijo el Señor Jesús, que el que se muere en Cristo Jesús, el Señor Jesús ha preparado un lugar para su descanso. O sea, ya descansaron de su obra aquí. Imagínense que si el Señor Jesús le dijera a usted: yo voy a venir por ti, y vas a ser apedreado, vas a ser molido, vas a ser como fue Esteban. ¿Quiénes quisieran que el Señor Jesús viniera por nosotros como Elías, como Enoc? Que el Señor dice que los levantó, Él se los llevó. Pero no todos tenemos esa oportunidad. Nosotros hemos sido testigos de personas que hoy se acuestan y mañana ya están muertos.
vamos a tener una vida de problemas, una vida de ayes, una vida de tremendos procesos que tenemos que pasar. Pero así somos los seres humanos. Unos sufrimos más que otros, unos sufren menos, pero así es la vida del cristiano. A veces escucha uno y dice, no, pero pues, ¿por qué está sufriendo aquel si es cristiano? No se olvida que la vida del cristiano va a ser sufrida. Porque dice Juan, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y esa es la vida del cristiano, porque si aquí sufrimos, allá en el cielo vamos a gozar. Y esa es nuestra fe. Por eso es que le servimos a Dios. No le servimos por un impulso carnal, no le servimos porque alguien nos diga, es que tenés que servirle al Señor. No, ese servicio tiene que nacer de su corazón. Porque cuando usted le sirve a Dios, obligatoriamente, hermanos, para empezar, Dios no lo recibe. Y lo vamos a hacer de mala voluntad. Entonces, ¿se ha preguntado usted cómo Dios cataloga mi servicio? ¿Cómo Dios ve cuando yo soy renuente al servicio a Dios? Entonces, hermanos, nos olvidamos de la promesa, pero cuando nos hablan de esa promesa que el Señor viene para llevarnos allá, en aquellas calles de oro, en aquel mar de cristal, oh, se nos alegra los ojos. Pero cuando se trata de trabajar en la obra del Señor, ahí no queremos. No queremos pasar procesos. No queremos pasar procesos, hermanos. Queremos que todo sea fácil, pero no, la vida del verdadero cristiano no va a ser tan fácil. Es de luchas y pruebas. Pero la Biblia dice, confíe, yo he vencido al mundo. Confíe, yo estoy con vosotros todos los días. A veces nos sentimos solos, a veces sentimos que ya no podemos, hermanos. Pero vamos a la palabra del Señor y vemos los textos que nos dan aliento. Cuando vamos a Salmos, dicen que bienaventurado el que habita al abrigo del Altísimo, lo cobija el Señor. Cuando vamos a los Salmos y vemos que Dios ahí está con nosotros, decimos, oh, perdóname, Señor, porque pensé que estaba solo. Pero Dios nunca nos deja solos. Dios está ahí con nosotros, hermanos, pero quiere, en primer lugar, para estar esperando la venida del Señor, quiere que tengamos perseverancia. El que no persevera. Por eso dijimos, hermanos, que si nosotros participamos en un ciclismo, por supuesto, pero si no perseveramos, hermanos, si nos quedamos atrás de los que van avanzando, no vamos a ser premiados. Tenemos que, si queremos ser premiados con la vida eterna, tenemos que cuidar esa salvación. ¿Y cómo la vamos a cuidar? De esa manera, hermanos, siempre siguiendo al blanco y no retrocediendo. La palabra del Señor dice que nadie es apto para el reino de los cielos el que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás. Nosotros ya pusimos la mano en el arado. ¿Cuál arado? El camino angosto. Por eso dice que el camino angosto es difícil. Porque el ancho, dice que es ancho, el camino ancho y espacioso, y todos van por ello. ¿Por qué? Porque ahí nada cuesta. Ahí no tienen restricciones. Y la Biblia al verdadero cristiano le habla de muchas leyes que tenemos que afiliarnos a esas leyes, que tenemos que moderarnos a esas leyes que la palabra del Señor dice. ¿Por qué? Porque la Biblia nos quiere pulir. La Biblia dice en otra parte que somos una obra no terminada, una obra no perfeccionada, una obra que el Señor la va a perfeccionar en el día de su venida. ¿Ah? Pero no porque dice la Biblia así, yo no voy a quedar atrás de brazos cruzados, viendo que otros jalan y yo me quedo. No, porque el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos es, si todos trabajan, todos vamos a trabajar. ¿Para qué? Porque estamos trabajando para una misma causa. Todos tenemos la vista puesta en nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando usted pone la vista en nuestro Señor Jesucristo, se evita de aquellas desconsolaciones, de aquellos desánimos que tenemos a veces por culpa de otros. Y no debe de ser así. Nosotros como cristianos tenemos que ver a aquel que nos falla, aquel que si dijo, yo voy a venir por ustedes, va a venir. Aquel que dijo, no tengan pena, yo voy a estar con vosotros. Ese Cristo Jesús, ese Espíritu Santo, el cual está con usted cada día para redarguirlo, ahí va a estar con usted. Porque Dios dice que no es hombre ni hijo de hombre para que Él mienta. Si Él dijo, así se hará. Entonces, hermanos, tenemos que cuidar esa salvación tan grande. Tenemos que cuidar esa salvación tan grande que Dios nos dejó por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Va? Porque no en vano vino a morir Él en la cruz, vino a morir por el pecado de cada uno de nosotros, pero en agradecimiento, no sería en pago, porque hermanos, ni con todo el mundo, ni con todo el oro del mundo podríamos pagar ese sacrificio, pero en agradecimiento a Dios, al Señor Jesucristo, quien murió por usted y por mí, le servimos. Y cuando le servimos con ese agradecimiento, tratamos la manera de hacer todas las cosas como Él nos dice, como encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia, yo quiero que vayamos a Filipenses 1, 20 al 21. Y ahí vamos a ver, hermanos, cuando uno comienza a analizar y a pensar, y si fuera yo el que tendría que sufrir por causa del Señor Jesucristo, ¿cómo usted cree que recibiríamos ese sufrimiento? Yo pienso que todos hemos pasado más de alguna vez, todos hemos estado, presenciado una muerte de alguien, de un familiar. Y a veces pensamos, ¿y si fuera yo el que estuviera ahí muerto en la casa? ¿O si fuera yo el siguiente? ¿Estoy preparado para esperar a mi Señor Jesucristo? ¿Para esperar esa venida del Señor Jesucristo? Si el Señor nos ha dado una oportunidad más, ¿por qué no aprovecharla? A veces esos casos son para reflexionar, hermanos, y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para esperar a mi Señor Jesucristo? Porque acuérdense que la Biblia dice que si cuando Él venga estamos todavía, vamos a ser transformados, pero si no, vamos a ser resucitados. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos en la muerte? Yo creo que nadie piensa en la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es la que le pone punto final a esta vida en esta tierra. Y no todos nos preparamos. ¿Por qué? Porque a veces vivimos como que si no fuéramos a morir. A veces pasamos desapercibidos las ordenanzas, los estatutos de la Biblia, como que si fuéramos como Matusalén, el que vivió más años en la Biblia. Pero no, hermano. La Biblia siempre nos dice que tenemos que estar preparados. Porque si vivimos en esta tierra donde hay un punto final para nuestra vida terrenal, porque acuérdense que después de esta vida tenemos vida, y esa es la vida en abundancia, la vida para, digamos que ahí ya no va a haber muerte, lo que dice la Biblia. Pero en esta tierra, hermanos, todos los que vivimos somos mortales. Por lo tanto, hermanos, no sabemos a qué hora o cuándo va a venir la muerte por nosotros. Pero veamos Filipenses capítulo 1, verso 20, que es lo que nos dice. Filipenses 1, 20.
Y dice la palabra del Señor: dice, conforme a mi anhelo, dice, y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo dijo Pablo, bien seguro. Lamentablemente, muchos en esta vida no pueden decir lo mismo, porque para muchos de nosotros el morir es ganancia, pero para muchos no. ¿Por qué? Porque no están esperando la venida del Hijo del Hombre. Viven como si Dios no existiera, viven en pecado y sabiendo las cosas. No que no seamos egoístas, hermanos, somos egoístas, pero acuérdense bien que la palabra habla de justificación en nosotros como cristianos. ¿Y cuál es la justificación? Cuando usted es justo, cuando usted reconoce lo que hace, cuando usted reconoce cuando usted le falla a Dios. Cuando yo le fallo a Dios y vengo, Señor, perdóname por lo que he hecho. Si no, acuérdense de Job. Job era un hombre íntegro, pero él dice que a diario, a cada mañana, él oraba a su Señor. No solo por él, sino por su familia. Puede ser que mi hijo te haya ofendido, puede ser que mi hijo haya pecado contra ti. Él tenía un gran respeto a su Dios. Y a veces nosotros somos sin respeto en ese sentido. No aprendemos a respetar a nuestro Dios, no aprendemos a respetar a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces pasa el día completo y no nos acordamos de pedirle perdón a Dios, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a querer cuidar nuestra salvación de esa manera? Si no, como les digo, Job es un ejemplo de justificación, de integridad a Dios. Él no dijo yo soy justo, yo no peco. Él buscaba la presencia de Dios a cada día, a cada mañana, buscaba la presencia de Dios. ¿Para qué? Por si te he ofendido, Señor. Y a veces nosotros, sabiendo que estamos pecando, sabiendo que estamos errando delante de Dios, no somos dignos de pedirle al Señor, no somos dignos de doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, perdóname por lo que estoy haciendo. Señor, perdóname porque te he ofendido. Entonces, hermanos, tenemos un reto grande, porque el regalo que Dios nos dio, la salvación, porque, óigase bien, hermanos, no todos, lamentablemente, no todos los que vienen a una iglesia tienen la salvación. El que tiene la salvación es el que ha tenido un encuentro con su Dios, el que le ha dicho: Señor, yo te voy a seguir, pase lo que pase. Y sí hay ejemplos, hermanos, hay ejemplos de personas que aún en el sufrimiento dicen: el Señor sabe por qué me está pasando esto a mí. Pero hay ejemplos de personas que están en el sufrimiento y ni por más se humillan delante del Señor, ni por más reconocen su error. A veces nos pasan cosas por lo que nos hemos portado mal con nuestro Dios, y a veces no lo analizamos de esa manera. Por eso les digo, tenemos el ejemplo de nuestro hermano Job, que él a diario le pedía perdón al Señor, que él a diario le decía: Señor, por si mis hijos te han pecado contra ti. Él traía sacrificio. ¿Y qué es un sacrificio que usted puede dar? Doblar sus rodillas a buena mañana. Porque no me dejará mentir, hermanos, si yo preguntara ¿cuántos doblaron sus rodillas esta mañana? Aunque sea unos 15 minutos en su casa, por supuesto. Porque acuérdense que el doblar su rodilla en la casa, eso también es adoración a Dios, hermanos. No confunda que cuando viene usted tal vez aquí digamos, al templo, solo aquí va a tener la unción del Espíritu Santo. No,
Usted la puede sentir en su casa y donde quiera que usted se arrodille delante de nuestro Dios, hermano. Porque esa es la mejor unción. Muchas veces aquí, a veces somos emocionales, cristianos emocionales. Ya luego salimos allá y nos olvidamos de esa unción. Porque acuérdense, hermanos, que la unción del Espíritu Santo es diferente al don que yo tenga. ¿Ah? Los dones y la habilidad cualquiera lo puede tener, pero la unción del Espíritu Santo solo la tiene el verdadero cristiano. Y no la va a tener solo aquí en el templo, la va a tener allá afuera. Por eso es que usted ha visto a bastantes hermanos contentos, alegres. Y hoy me preguntaba, hermana, pero ¿usted por qué está alegre? Porque soy hijo de Dios. Eso. No hay otra explicación, hermano. ¿Por qué? Porque yo tengo problemas. Sí tengo problemas, hermanos. Sí tengo problemas. Pero a la casa del Señor dice la palabra que debemos de venir con acciones de gracias. Pero muchas veces, ¿qué pasa en nosotros, hermanos? Venimos con quejas. ¿Por qué? Porque allá en nuestra casa no tenemos tiempo para Dios. Siempre el trabajo nos roba la bendición, nos roba el tiempo. Y es ahí donde vamos descuidando nuestra salvación. Vamos descuidándonos y cuando venimos a sentir, ya estamos en el mundial, como decía un hermano. ¿En serio, hermano? ¿Por qué? Porque estamos descuidando la presencia de nuestro Dios. Entonces, hermanos, yo creo que la mejor manera de cuidar nuestra salvación es mantener la mirada en las cosas de arriba. Amén, hermanos. Sí, hermanos. No en lo que hace fulano de tal, no en lo que hace el hermano, porque yo soy ser humano, yo puedo fallarle. Con una actitud, con una palabra, yo puedo fallarle. Y yo por eso le digo al Señor, perdóname en la noche, perdóname si a alguien le he ofendido. Porque la palabra del Señor dice que muchas veces podemos fallar en palabra o en conducta. Son las dos cosas en las que podemos fallar los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos y nuestro Dios es infinito. Por eso mismo, hermanos, como tenemos una mente finita, es por eso que tenemos la opción de fallar, pero tenemos la bendición de decirle, Señor, perdóname si te he ofendido. Perdóname si he ofendido a mi hermano, a mi vecino. Perdóname. Y si alguien tiene algo contra alguien, contra otro, vaya y pídale perdón. Tal vez usted no es el culpable, tal vez usted se justifica, pero vaya, porque la palabra del Señor así nos dice, así nos ordena, que nosotros como cristianos no debemos de tener esa actitud. Entonces, estamos hablando de cuidar nuestra salvación. De esa manera vamos a cuidar nuestra salvación, hermanos. Y eso es tener la mirada en las cosas de arriba. Veamos 1 Juan 2:15. Y es ahí donde vemos que tenemos que poner la mirada en las cosas que están en los cielos. Veamos. 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Y dice la palabra del Señor: no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Ahora, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué, hermanos? Cuidando nuestra salvación. Si a usted lo invitan a tomarse una cerveza, hermanos, no diga, es que no puedo. Yo me he dado cuenta de algunas personas que se echan cervezas al escondido. No, es que estoy tomando pastillas. No, ¿por qué? Dígale, soy de Cristo. Ya no hago las cosas. Por ejemplo, hermanos, hay
Y es una trampa del enemigo. Es una trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque, fíjate que aquel, o aquel, fíjate. Y a veces cae uno en la trampa y dice, oh, sí. Y empieza uno a hablar mal de su hermano, de su prójimo. Cuando la palabra del Señor dice que tenemos que tener cuidado en ese sentido. Por eso dice la palabra aquí, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuándo va a hacer usted la voluntad de Dios? Cuando le pida la verdaderamente sabiduría a nuestro Dios y diga, por favor, yo soy cristiano y ya no soy de esos. Ya no soy de esos que se ponen a hablar mal de la gente. Ya no soy de esos que se meten a las cantinas de escondidos. Eso es negarse a sí mismo. La palabra habla de que nos debemos de negar a sí mismo, tomar nuestra cruz. ¿Y cuál es la cruz? La cruz es esa, hermanos. Cuando usted tiene que decirle no a lo que usted sabe que es pecado. Cuando usted tiene que decirle no a los chismes. Cuando usted tiene que decirle no al pecado que le está afectando en su vida. Y acuérdense de una cosa, que nosotros como cristianos, cuando nosotros le vengamos a servir más con ganas el Señor Jesucristo, es cuando más a usted le van a perseguir estas cosas. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que le sirvamos a Dios. Satanás quiere que le sirvamos a Él. Él quiere servidores. Por eso dice Deuteronomio que Dios hizo el cielo y el infierno. ¿Qué quiere usted agarrar? ¿Qué quiere usted tomar? Tenemos la decisión, tenemos libre albedrío. Por eso es que muchos dicen, no, yo me voy al mundo uno mis días. ¿Y qué tal si en esos sus días que se va usted al mundo, viene Dios por usted y se muere? Porque acuérdense que estamos esperando dos eventos en nuestra vida: o la venida del Hijo del Hombre o la muerte. Nadie lo sabe. Así como nadie sabe cuándo va a venir el Señor Jesucristo, nadie sabe cuándo le va a tocar la muerte. Pero de que le toca, le toca. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para...? Usted ha dicho, bueno, yo estoy preparado para el día que yo me muera, yo sé que me voy a ir con el Señor Jesucristo. Me recuerdo a alguien, yo pienso que los que son de Guatemala se acuerdan del general Ríos Montt. Él era general, pero en la iglesia era un diácono. Y alguien le dijo, oh, Ríos Montt, pero si usted es un presidente, ¿qué hace aquí limpiando bancas, limpiando el templo? Dijo, allá soy presidente, aquí soy servidor del Señor Jesús. ¿Me estoy preparando para la venida del Hijo del Hombre o para mi muerte? Yo quiero irme con Cristo. Mi palacio es allá, perecedero, pero mi palacio que tengo que no va a perecer está allá en los cielos. Qué gran ejemplo de servicio le dio este hombre, gran hombre, a este ser humano. Y dijo, desde ahí, dijo, yo entendí, dijo, que a mí no me gustaba servir en las cosas del Señor. Y dije, ¿cómo un presidente, siendo presidente de la nación, sirve en la iglesia? Porque para muchos hermanos el servicio de Ujier es el más bajo. Para muchos. Pero yo sé que para Dios es un ministerio de bendición. Pero él dijo, yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él me permitió estar en mi reino un tiempo, pero es perecedero. En cambio, yo le estoy sirviendo al Rey de Reyes, el cual no va a ser perecedero, cuidando su salvación. ¿Está cuidando usted su salvación con temor y temblor? ¿Ha hecho usted un compromiso con su Dios y decirle, Señor, yo te voy a servir de aquí en adelante? Porque seamos sinceros, hermanos, a veces somos renuentes, a veces somos rebeldes al servicio de nuestro Dios. Olvidamos, digamos, las misericordias de Dios con nosotros. Salmos dice que nuevas son cada día
misericordia de Dios en nosotros. Y de eso nos olvidamos, hermanos. A veces que nuestra, como decimos en Guatemala, que nuestra billetera esté panzuda de dinero, con eso nos basta. Pero ¿cómo estamos en el servicio del Señor? ¿Estamos gordos? ¿Estamos engordando? ¿O estamos enflaqueciendo? ¿Estamos rindiendo en el servicio del Señor? ¿O necesitamos un empujoncito? ¿O unos cuantos chicotazos? ¿Qué prefieren? ¿Un empujoncito o unos cuantos chicotazos? Porque dice que el Señor Jesús, al que ama, disciplina. Así como el padre de familia dice al hijo que ama. Y acuérdense, hermanos, que cuando nuestros hijos, como padres de familia, se portan mal, los tenemos que corregir. Y si Jesucristo dice que así es Él con nosotros, cuidadito, hermanos. Cuidadito de descuidar una salvación tan grande, lo que dice en Hebreos, y vamos a ver esta parte, Hebreos 2, 3 y 4. Y ahí nos dice, o sea, estas son las restricciones, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que tener en mente, que si descuidamos una salvación tan grande, ay de nosotros, ¿verdad? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, como señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Está descuidando usted su salvación? Pregúntese usted bien. ¿O estamos peleando la batalla? ¿Cuántos están peleando la batalla? Pero así debemos de tener esa seguridad, esa certeza. Amén. Porque si no, ¿qué caso tiene que estemos aquí? Acuérdense que cuando Pablo dijo, he peleado la buena batalla, y lo veamos, 2 Timoteo 4, 7 al 8. Cuando Pablo dijo eso, fue cuando estaba a punto de ser decapitado. Cuando ya estaba a punto de morir, fue cuando dijo eso. Y le dijo a su hijo en la fe, ¿verdad? Timoteo. ¿Verdad? Veamos 2 Timoteo 4, 7 y 8. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nótese bien, habla de justicia. Entonces, no diga que todo el trabajo que usted haga en la obra del Señor no va a ser remunerado, no va a ser recompensado. Porque si no, acuérdese de lo que dice Apocalipsis 22, 15 parece que es, donde dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, por grande o por pequeña que sea su obra, la está haciendo con todo su corazón, de voluntad al Señor. Va a ser remunerado, tiene recompensa. Y la mejor recompensa que va a tener usted es su salvación. ¿Pero qué? Pero la tenemos que cuidar. ¿Cómo la vamos a cuidar? Analizando nuestra vida, haciendo un autoexamen. Yo no le voy a juzgar a usted, no le voy a decir, hermano, usted anda mal, necesita componerse. No, usted lo sabe. ¿Por qué? Porque usted tiene que leer la Biblia y algunas veces va a recibir alguna exhortación de alguien. Porque acuérdese bien y óigase bien, es diferente, se oye diferente exhortarlo a regañarlo o a maltratarlo, pues, ¿verdad? En otras palabras, si yo lo exhorto es porque lo amo, y muchas veces necesitamos exhortación, hermano.
acérquese a mí y dígale, hermano José, esto y esto está mal. Yo le voy a decir, sí, tiene razón. Porque de esa manera, hermano, es como estamos caminando como siervos del Señor Jesús. ¿Va? ¿Por qué? Porque aquí nos estamos preparando para el reino de los cielos. Y acuérdense bien que la Biblia dice que somos como somos soldados de Cristo. Ahora, ¿se ha preguntado usted cómo es un soldado? ¿Será que un soldado es disciplinado? Sí, disciplinado. Yo cuando estaba viendo, ahora poco que fue el Día del Ejército parece, y en Jutiapa, hay un lugar que se llama Jutiapa, hay una base militar grande, y salieron a desfilar los caibiles. Los caibiles allá en Guatemala son los, podría decir, los más entrenados, los más disciplinados. Y cuando yo estaba viendo que ellos estaban marchando al compás de la banda, yo no miraba un paso primero y el otro después, no. Era grande la fila, pero a una se miraba un solo paso. Y nosotros como ejército de Dios, hermanos, muchas veces necesitamos disciplinarlos. Ahora, pregúntese usted, ¿les costó llegar hasta eso? Les costó llegar a ser un caibil, les costó ser un soldado disciplinado. Y a nosotros, mientras estemos aquí en esta vida, nos va a costar ser disciplinados. Y por eso decía yo, muchas veces vamos a necesitar de regaños, de exhortaciones, pero con la Biblia. Porque yo siempre digo, si me va a exhortar, que sea con la Biblia. ¿Ah? No con, ahí sí que con creencias, no. La Biblia es la que nos alinea. O sea, la Biblia es nuestro manual de vida. Y si es un manual de vida, es la que lo va a alinear usted para llegar al reino de los cielos. O sea, por eso, gracias a Dios, tenemos la dicha de tener la Biblia, la que nos está preparando para ir al reino de los cielos. Ahora, necesitan que seamos agradecidos. ¿Cuántos son agradecidos con nuestro Dios? ¿Cuántos están agradecidos porque Dios les dio un día más de vida? Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces somos malagradecidos. Pero vemos en la Biblia muchos ejemplos de personas que no solo fueron sanadas materialmente, fueron sanadas espiritualmente, pero a partir de cuando ellos fueron sanados espiritualmente, empezaron a cultivar su salvación, a cuidar su salvación. Tal es el caso del Gadareno, ¿va? Vemos que la historia de este hombre, Gadareno, era un hombre ya que venía sufriendo desde hacía tiempo, pero escuchó que iba a pasar el Señor Jesús y él sabía que el Señor Jesús sanaba. Y corrió y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. ¿verdad? Y el Señor sí lo oyó. Entonces, y dice que él estaba agradecido tanto con el Señor que el Gadareno le dijo: Señor, permíteme seguirte. Y el Señor Jesús, que le dijo: no, vete con tu familia y diles, cuéntales lo que pasó, ¿verdad? No le dijo: vete, no, sígueme, te necesito. No, tengo los discípulos conmigo, pero tú vete allá con tu familia y cuenta lo que pasó contigo. Fíjense, hermanos, que muchas veces nosotros en nuestra familia a veces tenemos que ser el ejemplo primordial de buen comportamiento, y a veces somos el mal ejemplo. Entonces, este Gadareno fue, y desde ahí dice que este Gadareno fue un gran predicador. Ya no fue el enfermo que venía siendo, sino ya fue un predicador. ¿Por qué? Porque él estaba agradecido. Él actuó con agradecimiento con el Señor Jesús, porque él lo sanó. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermanos, no vamos a estar agradecidos de tomar parte del reino de los cielos?
Si gracias a la muerte del Señor Jesús es que nosotros tenemos parte en el reino de los cielos, entonces ¿por qué le vamos a pagar o vamos a hacer mala paga con el Señor Jesús? Claro que no. Entonces, hermanos, el reto para nosotros es venir con agradecimiento al Señor Jesús. Y yo les decía, y siempre digo esto, hermano, a veces se nos cruza en la mente. Yo sé que a ustedes se les ha cruzado eso. No, yo no voy a seguir porque mucho problema. Nos desanimamos, hermanos. Y en los caminos del Señor vamos a tener muchos desánimos. Pero acuérdese algo, acuérdese de esta promesa tan grande, que el Señor Jesús va a venir por usted y por mí. Y que esa promesa sea la que a usted lo haga no quedarse a medio camino. Luchar con entusiasmo para llegar a la patria celestial. Hermanos, en esta vida vamos a tener muchos desengaños, vamos a tener tropiezos, vamos a ser apedreados, muchas veces nos vamos a ser crucificados. Usted se va a sentir crucificado y no necesariamente tiene que ser en un madero o con clavos, no. A veces nos sentimos crucificados porque hay así, entre comillas, podríamos decir, hermanos que nos van a herir con sus actitudes. Pero no sea ocasión de desmayar, hermanos. Que esa sea una ocasión para decir, Señor, dame fuerza. Por eso decía Pablo, cuando soy más débil, soy más fuerte. Porque no me dejará mentir usted que cuando tenemos problemas nos debilitamos. Este cuerpo se debilita. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Ah? Somos humanos, hermanos. Pero acuérdense muy bien que al cielo vamos a entrar no por lo que hacemos, no por lo que hagamos, sino por lo que vivamos. Por eso les decía yo, siempre tratemos la manera de vivir en paz con todos. ¿Va? Porque eso es lo que el Señor Jesús nos dice, vivir en paz con todos. No tratemos la manera de entre hermanos incluso comernos, de entre hermanos tal vez hacernos daño, hermanos. No, tratemos la manera de vivir en paz, porque al cielo, como digo, no vamos a entrar por lo que hagamos, porque no es por obras. La Biblia dice no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe, es por amor, por estar en paz con todos, porque esa es la mejor bendición que usted puede tener en la iglesia, estar en paz con todos, porque a eso hemos sido llamados, a estar en paz, a querernos como hermanos, no a querernos hacer daño entre unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios nos vino a unir un pueblo. Eso sí, acuérdese muy bien que no todos vamos ahí sí que a entrar al reino de los cielos. Eso sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Estaba alguien y le pregunta al Señor Jesús, pero Señor Jesús, todos los que te siguen, porque a él le seguía mucha multitud, y le pregunta, todos los que te siguen van a entrar al reino de los cielos. Y el Señor Jesús le dice, no, esfuércense ustedes para entrar al reino de los cielos, porque muchos quedarán, pero no podrán. ¿Por qué? Porque no quieren cuidar su salvación. ¿Ah? Porque la puerta estrecha, la que el Señor Jesús dice que ahí vamos a entrar, no vamos a entrar con nuestra multitud de pecados. Por eso es que tenemos la oportunidad cada día, hermanos, de estar a cuentas con nuestro Dios. Y eso que sea nuestra meta, hermanos, estar a cuentas con Dios del diario. ¿Ah? ¿Por qué? Y estar seguros de lo que estamos haciendo. ¿Y cómo vamos a estar a cuentas con Dios?
Cuando nosotros vengamos, doblegamos rodilla, porque eso es lo que a nosotros nos va a mantener, hermanos, firmes. Eso es lo que nos va a mantener seguros de llegar a la patria celestial. Si olvidamos esa parte, hermanos, estamos fritos, como dijo un hermano. ¿Por qué? Porque al reino de los cielos no vamos a entrar con sobornos. Vamos a entrar por lo que seamos con nuestro Dios, ahí sí que por la seguridad en primer lugar que tengamos. Y eso sí, que le demos nuestro corazón al Señor para que Él en verdad haga la obra en nosotros, la obra redentora y la obra convencedora en nosotros. Así que todos queremos ir con Cristo, ¿sí? ¿Sí o no? Todos queremos ir con Cristo. Entonces, hagamos lo posible con el favor de Dios de estar a cuentas con nuestro Dios. Como dije, hermanos, vamos a pasar por dificultades. Vamos a ser apedreados. ¿Sí? Porque ¿quién de ustedes no ha recibido pedradas? ¿Quién de ustedes no ha recibido pedradas? Aún de los propios hermanos. No digamos allá afuera. Levante la mano el que no ha recibido pedradas. Todos hemos recibido pedradas. Todos hemos sido apedreados, hermanos. Solo que no literalmente como nuestro hermano Esteban, porque él fue apedreado, fue muerto, apedradas. Pero a veces somos apedreados, hermanos, nosotros. Pero no se quede ahí. Levántese con más ganas y dígale al Señor: yo sé que soy un hijo, soy el hijo del rey. Y Él dice: yo voy a estar contigo, yo te voy a estar consolando, porque Él es el Dios de nuestra consolación. Cuando usted necesite consolación, cuando usted necesite aliento, vaya a la palabra del Señor. La palabra del Señor, la Biblia, es la voz audible de nuestro Señor Jesucristo. Y usted va a encontrar esa consolación ahí. Cuando usted encuentre pedradas allá afuera, encuentra consolación aquí, encuentra fuerza en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, no hay razón para decir: yo me voy a quedar. Porque yo he escuchado incluso a muchas personas: no, yo estoy dispuesto a donde el Señor me ponga. No sabe lo que dice. Y si usted ha dicho eso, no sabe lo que ha dicho. Porque el castigo, hermanos, es un castigo eterno, donde no habrá paz, no va a haber consolación de nada. Si no, acuérdese de Lázaro y el rico. Es una historia real, es una historia legítima. Pero yo creo que aquí todos vamos a ir al cielo, hermanos. Y si usted no está seguro de ir al cielo, es tiempo de que rectifiquemos. Es tiempo de decirle: Señor, aquí estoy. Señor, aquí es tiempo de poner la mano en el arado y decir: Señor, aquí estoy, sin retroceder. Y peleemos la batalla como lo hizo Pablo. Pablo fue muerto por el Señor Jesús. Esteban fue muerto por el Señor Jesús. Entonces, yo creo que aquí nadie ha dado su vida por el Señor Jesús. No estamos exentos, no. Pero gracias a Dios todavía tenemos la libertad de predicar, de leer, de tener esta palabra en nuestras manos. Por lo tanto, hermano y hermana, si usted no está preparado, es tiempo para que nos preparemos y le digamos: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, aquí estoy. ¿En dónde me quieres usar? Porque hay ministerios del Señor donde podemos trabajar. Sí, hermanos. Y cuando a usted se le delegue un ministerio, hágalo con todo su corazón, porque el Señor no se queda con nada. Yo me alegro cuando veo a los niños. Créanme, hermanos, que es un gran ejemplo de servicio para nosotros los grandes. Vimos cómo los niños cantando,
El hijo del hermano Leo allá en la batería. ¿Qué nivel, hermanos? ¿Qué nivel de ejemplo para nosotros que podemos hacerlo? ¿Por qué? Porque gracias a Dios tenemos las dos manos buenas. Tenemos nuestra voz buena. Tenemos nuestros ojos buenos todavía. Aunque no, algunos ya no mucho miramos, porque yo ya no mucho veo la letra, ¿va? Pero todavía podemos servirle al Señor. Todavía podemos decirle al Señor, ¿en qué me quieres usar? Solo quiere que usted se deje. Que usted sea como ese instrumento, ¿verdad? Que así como lo ve, no suena. Pero si viene el hermano Fernando, le saca buenas notas. Si viene Cristian, ahí le saca buenas notas a esa guitarra. Y si pasa el hijo del hermano Leo ahí, le saca buenas notas a esa batería o a esas congas. ¡Qué bendición, hermanos! Todos queremos un hogar, hijos que le sirvan al Señor, le sirvamos nosotros también. Seamos ejemplos de nuestros hijos. Porque es ahí donde vamos a hacer que el Señor diga, bien puedes ser muy fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te recompensaré. ¿Cuántos queremos recompensa de nuestro Dios? Todos queremos recompensa. Todos queremos un premio. Y como digo, si estamos aquí porque queremos un premio, hermanos. Si queremos un premio, pues nos esforcemos. Porque para obtener un premio hay que esforzarse también. No le van a dar un premio cuando usted esté solo sentado en su casa. Si quiere unos $200, no le van a llegar ahí cuando usted está acostado todo el día. No, tiene que trabajar. ¿Verdad? Por eso dice la Biblia que el labrador, para cosechar buenos frutos, tiene que trabajar. Y nosotros, si queremos buenos premios, tenemos que trabajar. Cuidemos nuestra salvación, porque tenemos una gran promesa, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo con esto. Vamos a San Juan, capítulo 12, 26. Ya concluimos, hermanos. Pero veamos este texto. San Juan 12, 26. Y dice la palabra así. Si alguno me sirve, óigase bien, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Queremos ser honrados, hermanos? Sirvámosle al Señor. Si queremos ser honrados por nuestro Dios, le digamos, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy. ¿En qué me quieres usar? ¿Están las congas perdiendo tiempo? Pues las puede tocar el hijo del hermano Leo. Pero hay muchos ministerios donde podemos ocuparnos. Porque la mies es mucha, dice la palabra, pero los obreros pocos. Y no necesariamente tiene que ser un predicador. No necesariamente tiene que ser un pastor, un evangelista. No, hermanos. Cuando habla de la mies, habla de los ministerios. Y acuérdense de los ministerios que la Biblia dice que tiene que tener la iglesia de Cristo. Pero tenemos que esforzarnos, hermanos, para decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy. ¿Qué quieres que mi familia haga? ¿Qué quieres que mi hija haga? Mi hijo haga. ¿Cuántos quisieran tener sus hijos en un ministerio? Yo los quisiera tener. Déjenme decirle que yo en mi casa tengo mi acordeón, tengo mi guitarra, tengo una vihuela. ¿Cuántos conocen las vihuelas? Los mexicanos la conocen porque es música mexicana. Pero pregúntenme, ¿quién de mis hijos sabe tocar? Nadie. Yo les digo, ahí están los instrumentos, agárrenlos. Pero estamos hablando de diferentes ministerios. Tienen diferentes ministerios. Mis hijos,
Pero ¿cuántos no quisiéramos tener de ver a nuestros hijos? ¿Cuántos se alegraron de ver a los niños aquí el viernes? Yo me alegré bastante. Yo digo, ¿cómo estarán los padres de los hijos? ¿Cómo se sentirán los padres de esos hijos? Contentos. Pero se requieren esfuerzos, padres de familia, que les demos el ejemplo a nuestros hijos, de que aún estando en luchas y pruebas, sigamos adelante. No me canso de admirar a la hermana Meraria. Me acuerdo cuando falleció su mamá, su papá. ¿Cuántos se acuerdan de ella? Pero a ella la vimos aquí cantando. ¿Qué nivel, hermanos? Muchos en su lugar solo hubiéramos visto la noticia y nos vamos. Pero ella no. Y les digo esto, hermanos, porque la Biblia dice que en los negocios de mi rey me conviene siempre estar. Acuérdense, el papá de ella está con el Señor. Nosotros aquí llorando y nuestro Dios le dijo: bien, buen siervo, fiel a Él. Ya está recompensado, porque ya está en el lugar, aquel lugar que dijo, en el seno de Abraham, donde se fue el pobre, ¿verdad? Lázaro. Ya está allá, gozando de mejor vida. ¿Cuántos queremos esa vida? Esforcémonos. Necesitamos esfuerzo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En Jesucristo. Pónganse de pie, vamos a orar.